Bien, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de traducción en procariontes y eucariontes. Bien, la traducción es la síntesis de proteínas a partir de una molécula de RNA mensajero. Esto es tanto en células procariontes como eucariontes. Los pasos del mecanismo de traducción son los siguientes: activación, iniciación, elongación o alargamiento y terminación. La activación. ¿En qué consiste? Consiste en la agregación del aminoácido específico a la molécula de RNA de transferencia. Este aminoácido va a quedar unido de manera covalente por una esterificación, es decir, se va a formar un enlace éster con el extremo 3' de la molécula de RNA de transferencia. Para poder realizar este paso, digamos la carga de la molécula de RNA de transferencia, se va a requerir de una molécula de ATP y se van a formar dos fosfatos. Es decir, que la molécula de ATP se va a transformar en AMP. De tal manera que para poder regenerar esta molécula de AMP y poderla transformar en ATP, se van a requerir de dos fosforilaciones, por lo que el gasto energético real en el proceso de activación equivale a un gasto energético de 2 ATPs. Porque si se usara solamente una molécula de ATP, se formaría en un ADP, pero no el ATP. Para regenerar totalmente el ATP inicial, se requieren de dos fosforilaciones, es decir, el gasto energético equivalente a 2 ATPs. Bien, esto va a ser catalizado por una enzima que se llama aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Entonces, esta es una acción exclusiva, específica de la enzima aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Para cada molécula de RNA de transferencia y para cada aminoácido deberá existir una enzima específica. Aquí tenemos con más detalle el proceso. Tenemos aquí de color azul la molécula de RNA de transferencia y aquí la unión covalente del aminoácido que ya aquí está esterificado. Aquí lo vemos con más detalle. Y aquí vemos que es el extremo 3' de la molécula de transferencia. Este enlace que se forma aquí es un enlace de alta energía de hidrólisis, de tal manera que cuando se rompe, se libera esta energía y es necesaria o se va a utilizar en la formación del enlace peptídico ya durante el proceso de traducción dentro del ribosoma. Hay que recordar que esta unión, es decir, el enlace peptídico, se va a realizar físicamente, prácticamente de manera exclusiva en el ribosoma. De tal manera que todas las células que realizan síntesis proteica y traducción, pues obviamente van a requerir de los ribosomas. Bien, la acción de la enzima aminoácido RNA de transferencia sintetasa viene a significar como un segundo código, además del código genético. Este segundo código es más complejo. Consiste en identificar el anticodón que está presente en la molécula RNA de transferencia y además otras características estructurales presentes a lo largo de la molécula del RNA de transferencia para poderlo identificar específicamente con algún aminoácido en particular. De tal manera que hay enzimas que solamente reconocen el anticodón y hay enzimas que van a reconocer principalmente las modificaciones o características estructurales propias de cada uno de los RNAs de transferencia, para poderle adjudicar también de manera específica el aminoácido que corresponda. Vemos también en esta imagen la utilización del ATP por parte de la enzima y la formación de la AMP. Por lo que vuelvo a repetir, el gasto energético de este paso es en realidad de 2 ATPs.
Bien, y aquí tenemos la unión, que es una unión de alta energía de hidrólisis y que al liberarse, al romperse, va a permitir la formación de un enlace peptídico dentro del ribosoma en el proceso de traducción. Nuevamente aquí vemos en este esquema el RNA mensajero en su dirección 5'3', este es el codón, y vemos la molécula RNA de transferencia con su anticodón y obviamente la secuencia de nucleótidos o de bases pues es complementaria y antiparalela. De tal manera que si una corre en la dirección 5'3', la otra la hará en el sentido opuesto. Aunque, como hemos también ya mencionado, de manera convencional, cuando hace la lectura de cualquier secuencia de nucleótidos, de manera convencional siempre es en la dirección 5'3'. De tal manera que si yo me refiero a la secuencia del mensajero, es UGG, pero si yo me refiero a la secuencia del anticodón, en el RNA de transferencia será CCA, como vemos aquí, CCA. Bien, aquí vemos de manera resumida las características diferenciales entre los ribosomas de los procariontes y los eucariontes. En ambos casos están formadas por dos subunidades, subunidad mayor, subunidad menor, y van a diferenciarse entre sí en cuanto a sus unidades Sverber con unidades S, porque son 10 unidades más grandes o 10 menores, como se pueda ver, o se quiera ver, pues las dimensiones. Entonces tenemos, por ejemplo, la subunidad mayor es 50S en los procariontes y 10 unidades más en el caso de las células eucariontes. 30S de la subunidad menor de procariontes corresponde a 40S en las células eucariontes y así sucesivamente. Ya hemos visto que la subunidad mayor está formada por dos moléculas de RNA ribosomal, la 23S y la 5S, mientras que, a diferencia, en las células eucariontes hay tres, que sería la 28S, la 5.8S, que no hay un equivalente en células procariontes, y la 5S. La 16S, la subunidad menor, corresponde a la 18S en las células eucariontes, y el número de proteínas pues es variable, aunque es mayor obviamente en las células eucariontes. Recordando también este otro esquema, vemos ya las dos subunidades ensambladas en el ribosoma con sus tres sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A y el sitio P está compartido tanto por la subunidad mayor como por la menor, y el sitio E solamente es exclusivo de la subunidad mayor en procariontes, ya que en las células eucariontes no existe un equivalente del sitio E. Vemos entonces la dirección del RNA de transferencia del sitio A al sitio P, al sitio E y de ahí al citoplasma. Y vemos también la dirección en la que se va a mover el mensajero y cómo se va a ir trasladando el ribosoma a lo largo en la dirección de 5' a 3', que es la dirección en que ocurre la síntesis, o más bien la lectura del mensajero, aunque la síntesis propiamente de la proteína se realiza del extremo amino terminal al carboxilo terminal. Bien, entonces, en cuanto a la iniciación va a ser la formación del complejo de inicio. Esto es previo a la llegada del segundo aminoácido. Hay que recordar que el primer aminoácido no va a llegar al sitio A, sino va a llegar directamente al sitio P. Es el único caso o el único momento en donde el RNA de transferencia no lleva el aminoácido al sitio A, sino al sitio P. Por esa razón, esta molécula RNA de transferencia inicial, pues es específica, es exclusiva, y es el RNA de transferencia iniciador, que tiene como característica que va a llevar a este primer aminoácido, que va a ser la formilmetionina en el caso de los procariontes o la metionina en las células eucariontes, al sitio P y no al sitio A.
Entonces, la iniciación de la formación del complejo de inicio, que sería toda la maquinaria necesaria para poder empezar a realizar la síntesis, los enlaces peptídicos, y obviamente va a iniciar con el primero, ¿no? La elongación es la formación del enlace peptídico, o sea, es desde la formación del primer enlace peptídico hasta el ingreso del último aminoácido. Entonces va a contemplar la formación de todos los enlaces peptídicos, desde el primero que se establece entre el primer aminoácido y el segundo, hasta la llegada del último aminoácido y la formación del último enlace peptídico. Y la terminación se va a dar desde la presencia de un codón de terminación, obviamente en el sitio A, hasta la liberación de todos los elementos que participan en el proceso de traducción. Bien, aquí vemos entonces de manera secuencial los procesos, la iniciación, elongación y terminación. En este esquema no vemos la activación. La activación se va a requerir para cada uno de los aminoácidos que se unan a la molécula de transferencia. Vemos entonces el proceso secuencial, la iniciación, la elongación, que es la etapa más rápida, mientras que la iniciación es lenta, y finalmente la terminación. Todos los ribosomas se van a reciclar para poder participar nuevamente en el proceso de traducción de la misma molécula de RNA mensajero. De tal manera que una molécula de RNA mensajero va a ser traducida simultáneamente por varios ribosomas a la vez. De tal manera que los ribosomas van a formar una especie de convoy a lo largo del RNA mensajero y en la dirección 5'3'. Bien, vamos a ver el proceso de iniciación en procariontes. Se van a requerir, en el caso de procariontes, 3 factores de iniciación que se conocen como IF. Entonces, IF significa factor de iniciación en inglés. Entonces, vamos a tener el 1, el 2 y el 3. El 1 va a ocupar el sitio A. Este sitio A, que va a ser ocupado por el IF1, se va a dar exclusivamente en la subunidad menor, no en la mayor. Ocurre antes del ensamblaje o de la unión de la subunidad mayor con la menor. Entonces va a ocupar el sitio A de la subunidad menor y con esto va a bloquear el sitio A, de tal manera que la molécula RNA transferencia iniciadora que porta la formilmetionina en los procariontes no va a poder llegar al sitio A, sino que va a llegar al sitio P. Después tenemos el factor de iniciación 2. Este factor de iniciación 2 es una GTPasa. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues es una molécula que hidroliza el GTP a GDP. Es una GTPasa monomérica como algunas que ya hemos visto en otras ocasiones. Entonces, IF2 es una GTPasa, se va a asociar a la molécula RNA de transferencia iniciadora o inicial y va a llegar al sitio P. Es decir, va a ser la encargada de transportar el RNA de transferencia inicial que está unido a la formilmetionina para que llegue al sitio P. Y el factor de iniciación 3 va a bloquear a la subunidad mayor. Es decir, que mientras esté presente IF3, la subunidad mayor no se va a poder unir a la subunidad menor. Una vez que llega la molécula RNA de transferencia unido a IF2 al sitio P y se establece el codón y el anticodón, la interacción. Entonces se va a prender, digamos, la actividad de GTPasa y se va a hidrolizar el GTP a GDP. Cuando la molécula de IF2 está unido ya al GDP, porque ha ocurrido la hidrólisis,
ya no va a tener afinidad por la molécula RNA de transferencia y se va a desprender, se va a separar. Y eso va a catalizar o activar la liberación de los 3 factores de iniciación. Obviamente, una vez cuando se separa ahí el IF3, que es el que bloquea la unión de la subunidad mayor, la subunidad mayor se va a unir a la menor y el ribosoma va a quedar completo. Bien, aquí tenemos por pasos más o menos lo que yo ya les mencioné. Primero se van a unir 2 factores de iniciación, que es el IF3 y el IF1, a la subunidad menor del ribosoma. Aquí tenemos la subunidad menor. Y entonces tenemos el IF3 y el IF1. El IF1 va a ocupar el sitio A. El IF3 va a ocupar otra porción, otra región de la subunidad menor. El siguiente paso es la unión de la molécula RNA mensajero a la subunidad menor del ribosoma. Aquí ya vemos el RNA mensajero asociándose a la subunidad menor. Después tenemos la asociación, la llegada del RNA transferencia iniciador que porta la formilmetionina al sitio P por acción de la IF2, que a su vez está unido al GTP. Aquí lo vemos. Aquí está el RNA de transferencia, la formilmetionina, está unido al IF2, que a su vez está unido al GTP. Todos estos elementos llegan y se da la interacción del codón de inicio, que es AUG generalmente, puede ser GUG o UG, pero generalmente en la inmensa mayoría de los casos es AUG, y se va a unir su codón con el anticodón del RNA de transferencia. Esta interacción de codón-anticodón va a favorecer la hidrólisis del GTP y con ello el IF2 ya no va a tener afinidad por la molécula RNA de transferencia iniciadora y los demás elementos o factores de iniciación se van a separar, entre ellos el IF3, que es el bloqueador, de tal manera que ya no estando el bloqueador, la subunidad mayor del ribosoma se une a la subunidad menor y queda ensamblado el complejo de inicio. ¿Qué sería el complejo de inicio? Pues el ribosoma completo, el RNA de transferencia iniciador unido a la formilmetionina, que es el primer aminoácido, que va a estar situado en el sitio P, y ahora ya queda libre el sitio A y el ensamblado previo de toda la molécula de RNA mensajero. Bien, ¿cómo se va a identificar el codón de inicio? Que en la mayor parte de los casos, como yo les decía, es el AUG. Bueno, se han hecho experimentos en donde se utilizan degradación del mensajero por ribonucleasas, que aquí las vemos de color verde, y solamente va a conservarse aquella región o aquella porción que está cubierta por el ribosoma. Esta región que está cubierta por el ribosoma, pues tiene una secuencia de nucleótidos específicas, una secuencia que se llama secuencia líder, y aquí tenemos el AUG, el codón que da inicio a la traducción, porque va a especificar al primer aminoácido, que es la formilmetionina. De tal manera que aquí empieza el inicio de la traducción, la región codificante del mensajero que comienza con el codón AUG. Sin embargo, aproximadamente 10 nucleótidos o bases río arriba del sitio de inicio de la traducción, tenemos una secuencia consenso muy conservada en las células procariontes que se llama secuencia Shine-Dalgarno. Esta secuencia entonces está presente prácticamente en todos los mensajeros policistrónicos de las células procariontes. Es una secuencia específica que está aproximadamente 10 pares de bases río arriba del sitio de inicio de la traducción, es decir, del codón AUG. Entonces, lo que tiene que hacer el ribosoma es reconocer la secuencia Shine-Dalgarno y de manera automática va a colocar el codón de inicio
en el sitio P. En el sitio P, porque es el sitio donde va a llegar la primera molécula de RNA de transferencia con su anticodón correspondiente, transportando al primer aminoácido que es la formilmetionina. Entonces, en automático queda AUG situado en el sitio P. Bueno, recordando, a una molécula de RNA mensajero, bacteriano o procarionte, va a tener su extremo 5' con sus 3 fosfatos, no presenta un capuchón, como el caso de las células eucariontes, y el otro extremo, el extremo 3', pues tampoco presenta cola de poliaz. De tal manera que el primer nucleótido, que del extremo 5' no corresponde al codón de inicio, al AUG, sino que está más adelante. Y obviamente los sitios de unión de los ribosomas corresponderán a la secuencia Shine-Dalgarno. Hay que recordar que el mensajero es policistrónico, de tal manera que tiene varias secuencias codificantes para poder producir diferentes proteínas. Y cada una de estas secuencias codificantes va a corresponder a un cistrón. De tal manera que cada cistrón va a tener su secuencia de inicio o su codón de inicio y alguno de los 3 codones de terminación. Después tendríamos que tener otra secuencia Shine-Dalgarno, porque toda la maquinaria de traducción, es decir, los ribosomas en sus 2 subunidades, se van a separar del mensajero y entonces se van a tener que volver a unir y entonces va a tener que volver a reconocer la secuencia Shine-Dalgarno para poder ubicar nuevamente el codón de inicio en el sitio P. Y lo va a hacer tantas veces sea necesario como cadenas polipeptídicas estén presentes en ese mensajero, dado que es un mensajero policistrónico. En este ejemplo tenemos solamente 3 proteínas, podrán ser 5 X, ¿no? Las que correspondan al mensajero en particular. De tal manera que vemos primeramente el extremo 5' y va a haber una secuencia que se llama UTR5', que precede al codón de inicio, que ya sabemos que es el AUG en la mayor parte de los casos. Puede ser GUG, puede ser UUG, pero la mayor parte de los casos es AUG. Este codón no es traducido. Perdón, esta porción UTR es una secuencia no traducida, 5'. Y está previo entonces al codón de inicio del primer cistrón. Después termina este cistrón con uno de los 3 codones de terminación. Después viene una porción o una región que se llama distancia intercistrónica. Esta distancia intercistrónica puede variar de -1 hasta +40. ¿Qué significa esto de -1? Que puede estar traslocado o traspapelado esta porción. Es decir, puede estar encimado el segundo cistrón o la segunda secuencia codificante con la primera y puede estar traslapada, que es la palabra más adecuada, está traslapada en un nucleótido. Es decir, que el AUG del segundo, de la segunda secuencia codificante o del segundo cistrón, podrá estar formando parte incluso del codón de terminación. Pero obviamente antes, previo y dentro del mismo cistrón anterior, pues tendríamos que tener una secuencia Shine-Dalgarno que está cumpliendo una doble función. Función de Shine-Dalgarno para que identifique el segundo ribosoma que va a traducir el segundo cistrón y puede ubicar la secuencia de inicio AUG en el sitio P, pero en el primer cistrón
es una secuencia que está especificando diferentes aminoácidos que correspondan a ese cistrón. Por eso puede ser -1, porque estén traslapados 2 cistrones. La otra posibilidad es que estén separados el sitio de inicio del segundo cistrón en relación con el sitio de paro, el codón de paro del primer cistrón, hasta por 40 nucleótidos. No son pares de base, sino son nucleótidos porque es una molécula lineal de RNA mensajero. Entonces, la distancia intercistrónica es variable y generalmente no se traslapan, sino que en esta secuencia intercistrónica está la secuencia Shine-Dalgarno que permite ubicar el codón de inicio en el sitio P para el siguiente proceso de traducción cuando el ribosoma se ubica ya ahí. Finalmente, al final del último cistrón, vamos a tener su secuencia de paro, su codón de paro, puede ser cualquiera de los 3 codones de paro, ¿sí? Que es el UAA, UAG, UGA, y vamos a tener una serie de nucleótidos hasta llegar al extremo 3' del mensajero, de tal manera que va a haber otra secuencia no traducida 3', ¿sí? Entonces va a haber una secuencia no traducida 5' y otra secuencia no traducida 3'. De tal manera que, dado que el mensajero es policistrónico, pues va a haber muchos ribosomas que van a estar traduciendo de manera simultánea el mismo mensajero. Y se va a formar, como vemos aquí, un convoy de ribosomas en la misma dirección, ¿verdad? 5', 3', que es la lectura, para realizar la síntesis de la proteína del extremo amino terminal al carboxilo terminal. Una vez que se llegue al codón de terminación de ese cistrón, se van a separar todos los ribosomas en el orden que van a ir llegando y se van a posar nuevamente para iniciar la traducción del siguiente cistrón, identificando previamente la secuencia Shine-Dalgarno para poder ubicar en el sitio P el codón de inicio o AUG. De tal manera que un mensajero va a ser traducido por varios ribosomas a la vez, que se van a separar en las secuencias intercistrónicas para volverse a unir al siguiente cistrón. Bien, las etapas de la elongación o el alargamiento son las siguientes. Estas etapas van a ser etapas cíclicas, se van a ir repitiendo por cada aminoácido que llegue al sitio A, transportado por la RNA de transferencia que corresponda. Entonces vamos a tener una etapa 1, que consiste en la llegada del siguiente RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente, unido a un factor de elongación. Los factores de elongación se van a denominar como EF, por sus siglas en inglés. Como es de la traducción, pues EFT. Se va a llamar el primero EFTU. Y este FTU va a estar unido a GTP. Es decir, que FTU también es una GTPasa monomérica. Entonces, en la primera etapa va a llegar la molécula de transferencia con el aminoácido correspondiente y este va a estar unido al factor de elongación TU unido al GTP. En la segunda etapa, en la etapa 2, se va a formar el enlace peptídico. Digamos que sería la etapa crucial de todo el proceso de traducción, la formación del enlace peptídico. Y se va a llevar a cabo por la actividad peptidiltransferasa de el RNA ribosomal